Voy a hacerme un café y ya vuelvo, ¿eh? En un minuto estoy de vuelta. Hola Martu. ¿Puedo subir? ¿Eh? ¿Puedo subir? Sí, sí, sí. Voy a buscar la ropa. Ah, Buen día a los que van llegando. ¿Me escuchan bien? Si pueden, vayan registrándose en Aja Slides, así pueden responder las preguntas. Estamos bien, buen día, Claudio. ¿Cómo estás? Todo bien. Hola Marcelo. Hola Ingenio.
Carlitos, ¿Ya? ¿querés comentar para los ateneos importantes que está organizando, la amiloidosis y el otro, para que más o menos ya se lo vayan agendando? Lo envío al grupo. ¿Cómo? Lo envío, ¿me escuchás? Sí, pero por ahí hay gente que no está en el grupo hoy conectado, entonces también está, está bueno que se enteren. ¿Querés que lo comparta? ¿Me dejás? ¿Lo pongo en la pantalla? Sí, por supuesto. Ahí está, Carlitos. Bien. ¿Vos me escuchás bien? Te escucho bajo, pero te escucho. ¿Ahora me escuchás mejor? Sí, ahora se te escucha un poco mejor. ¿Me escuchás, Claudio, ahí? Sí. Yo no te escucho, ¿no? ¿Los demás me escuchan? Sí, Claudio. Sí, perfecto. Bien. Ahí está. Este es un ateneo que se va a hacer el 15 de julio sobre amiloidosis. Vamos a presentar, está programado para el 15 de julio. Se va a presentar un caso clínico y vamos a tener la participación de Mason Hanna de la Cleveland Clinic y Jay Moon, que van a hablar un poco de algoritmo diagnóstico, tratamiento y utilidad de la resonancia. Ya después voy a mandar un poco el programa completo al grupo. Muy bien. Bueno, si me dejas compartir ahora, así los últimos que llegaron se pueden registrar en Aja Slides y ya vamos empezando con la reunión de hoy. Bien. Bueno, ¿les parece que empecemos? Ya son casi 8:10, me parece que... Buenos días a todos. Hoy vamos a tocar un tema atípico para lo que es cardiología, que es trauma, justamente algo que no estamos acostumbrados a manejar. Esto es más típico del manejo de la gente que hace cuidados intensivos
y de los cirujanos, más que del cardiólogo clínico y de los que hacen imágenes, o en este caso los que hacemos cardiología intervencionista, pero evidentemente hay un avance de los tratamientos endovasculares en esta área, y tuvimos un caso interesante recientemente, que es el que le vamos a comentar hoy, y creo que es importante que todo el equipo se pueda involucrar en esto. Vamos a empezar con algunas preguntas inicialmente. Vamos a tratar de... Le quiero agradecer a Cecilia Massino y a Mica Montenegro, que me ayudaron con esta presentación. La voy a hacer yo porque traté de armarla un poco interactiva. Realmente no hay mucho para actualizar en el tema, así que fui mechando un poco los pasos del caso con actualizaciones y algunas preguntas que les quiero hacer a ustedes durante la presentación. Se va a hacer un poquito engorroso porque voy a ir mechando la presentación con el interactivo, pero acá va la primera pregunta, que esta la deberían saber todos, es si saben cuál es la primera causa de muerte en jóvenes, en adultos jóvenes. El SIDA, cáncer, el trauma, el exceso de drogas y alcohol. ¿Qué les parece? Bien. Evidentemente todos sabemos que el trauma, fundamentalmente el accidente automovilístico, es la primera causa de muerte en adultos jóvenes. Está por encima, muy por lejos de todo el resto de las causas de muerte por trauma, como caída de altura, accidentes de avión, etc. Incluso el accidente automovilismo por autos supera ampliamente a la mortalidad de accidente por motos. Eso tiene que ver por la frecuencia de uso fundamentalmente, y no por la peligrosidad de la actividad. Ahora, a ver qué lugar ocupa el trauma de tórax como causa de muerte en un politraumatizado. Primera, segunda, tercera, cuarta. ¿Qué les parece? Bien, la mayoría optó por la respuesta correcta, es la segunda causa. La primera causa son los traumatismos encefalocraneanos, pero ahí nomás la segunda causa de muerte en un politraumatizado es el traumatismo de tórax, y el trauma aórtico es una de las las principales causas de mortalidad por traumatismo torácico. Ahora vamos a ver qué les parece, cuál es el pronóstico de un paciente que tiene trauma aórtico, que tiene daño traumático de la aorta. Malo, muy malo, favorable, bueno. Bien, acá está un poco repartido, pero evidentemente todos tienen conciencia de la gravedad de la situación. Más o menos la mitad opina que es malo, la otra mitad opina que no es muy malo. Y ahora vamos a ver un poquito qué tenemos para decirles al respecto. Realmente el pronóstico librado a la evolución natural del trauma aórtico es muy malo. La mortalidad global está entre el 80 y el 90%, y es precoz. El 35 al 50% de las muertes se producen en las primeras 24 horas. Realmente es una situación muy grave. Y el 74% de las muertes se producen dentro de las primeras 2 semanas. Y se estima, esto no se sabe, pero se estima que solo el 25% de los que tienen trauma aórtico llega con vida al hospital. Realmente es una situación dramática. Como les decía antes, y respondieron bien, el trauma es la causa más frecuente de adultos jóvenes, y el traumatismo torácico ocupa el segundo lugar luego del traumatismo craneano. Este paciente es un paciente del sexo masculino, de 19 años de edad, que ingresa a nuestra institución derivado de otra institución por un politraumatismo grave, secundario a la caída de un caballo, sin pérdida de conocimiento y con diagnóstico de trauma aórtico. Ya llegó, fue derivado para el servicio de hemodinamia, para probable tratamiento vascular por un diagnóstico tomográfico de trauma aórtico. Este chico estaba montando a caballo y aparentemente se llevó por delante una rama de un árbol. Y esa fue la mecánica del accidente, con traumatismo de tórax y de cráneo.
Dentro de los antecedentes del joven, no tenía antecedentes cardiovasculares ni factores de riesgo, sí tenía antecedentes de estar tratado por epilepsia, estaba tomando levetiracetam, 1 gramo cada 12 horas, y realmente queda la duda si en el momento del impacto con el árbol el paciente estaba consciente o estaba convulsivando previamente, porque realmente llama la atención la magnitud del golpe y la poca defensa que tuvo en el momento de hacerlo. Entonces ha quedado la duda, él no recuerda bien la mecánica del accidente, podría haber estado convulsivando en el momento que tuvo el impacto contra la rama del árbol. Cuando ingresa a la institución, ingresa compensado, con una presión arterial igual en los 2 brazos de 140 a 90, algo taquicárdico, 130 latidos por minuto, lúcido, orientado globalmente, con un traumatismo de cara muy importante, con hematoma bipalpebral, bilateral, múltiples contusiones, hematomas en el macizo facial, tenía un soplo sistólico 2/6 polifocal, no tenía frote, no tenía R3, no tenía R4, y tenía una marcada hipoventilación en el campo medio, desde el campo medio del pulmón izquierdo, con un marcado dolor en la palpación de ese hemitórax. Dentro del laboratorio tenía un aumento significativo de los glóbulos blancos, un hematocrito bastante conservado, con una hemoglobina de 13,5, una ligera acidosis metabólica, hiperglicemia, un electrocardiograma con taquicardia sinusal, pero sin nada extraño, y una radiografía de tórax donde se destaca que tiene un mediastino ensanchado, se ve desdibujado el botón aórtico, y se ve rectificado el arco medio. Si quieren hacer algún comentario hasta acá, yo sé que está Santiago acá, así que Santiago, te pido que cada vez que me quieras interrumpir y comentar algo, lo vamos presentando juntos al caso. ¿Querés comentar algo hasta acá? La presentación del centro para mandar la normita. Sí. No me queda claro si esta es la placa de ingreso acá al HPR. Se te escucha muy bajito, Santiago. No me queda claro si esta es la placa de ingreso al HPR, porque Bien, probablemente no, Santiago, yo creo que no. Esto lo pusieron las chicas, pero probablemente no vaya a ser pero ahora lo vamos a ver bien, el derrame lo vamos a ver bien en la tomografía. Tenía un derrame, tenía un hemotórax izquierdo importante que acá no se ve. Supongo que es eso lo que querés decir, ¿no? Santiago. Santiago, no se te escucha bien, perdón. No estoy aportando nada ahora. Bien. Bien. Vamos a hacer algunas preguntas entonces. Como toda entidad grave hay que saber sospecharla, entonces me gustaría saber si sospechan que hay trauma aórtico solo en caso de que haya hemotórax, solo en caso de que encuentren múltiples fracturas costales, solo en caso de que encuentren desigualdad de pulsos, o que encuentren hipertensión de los miembros superiores, o que encuentren fractura external, o bien consideran que todos los signos son inespecíficos y poco sensibles. Muy bien. La mayoría considera que los signos son inespecíficos y poco sensibles para sospechar o descartar trauma aórtico. Entonces, teniendo en cuenta que los signos son poco específicos y poco sensibles, ¿qué método elegiría para el diagnóstico de certeza? ¿Radiografía de tórax, la angioresonancia, la angiotomografía, la angiografía invasiva o el eco transesofágico? Muy bien, acá también hay coincidencia, estuvieron en lo cierto, el método de elección es la angiotomografía. La angioresonancia es un método que para un paciente que generalmente está inestable y muchas veces chocado no es un buen método por el tema de tener que ponerlo en un tubo durante mucho tiempo, y aparte las características de reconstrucción y la fidelidad con las medidas, y en el caso de que estemos eligiendo una
Un tratamiento endovascular son más fiables las medidas que se toman por tomografía. La angiografía está descartada como método de primera elección ya desde hace mucho tiempo. El eco transesofágico todavía tiene algún lugar, sobre todo en pacientes que están inestables y no se pueden movilizar. Uno puede aproximarse al diagnóstico si el paciente está chocado y no puede movilizarse de la cama con un eco transesofágico. Esta no la contesten todavía. Bueno, entonces, ¿se puede sospechar trauma aórtico? Sí, el índice de sospecha aumenta si existen fracturas costales, si existen fracturas esternales, si hay fractura de clavícula o escapular, si hay un hemotórax, si hay hemotórax, si hay contusiones pulmonares, si hay lesiones del diafragma. La hipertensión de las extremidades superiores es un dato bastante patognomónico, pero muy poco probable de encontrar en pacientes que generalmente están chocados, y esto es debido a la pseudocoartación que se produce cuando la lesión, como vamos a ver, generalmente se produce en el istmo aórtico. Y también lo que es bastante patognomónico si encontramos desigualdad en los pulsos de los miembros superiores, o diferencia de la tensión arterial entre ambos miembros. Pero nuevamente, es poco probable encontrar, son pacientes que generalmente tienen compromiso hemodinámico, entonces estas últimas dos datos que son bastante orientadores, es muy realmente difícil de encontrar. La radiografía ayuda un poquito, te ayuda a sospechar el diagnóstico de trauma aórtico, el ensanchamiento del mediastino. Como vimos en la radiografía del paciente que estamos presentando, el borramiento del arco aórtico es bastante patognomónico, el hemotórax del lado izquierdo aumenta el grado de sospecha y también te puede indicar algún compromiso de la aorta, el desplazamiento traqueal. Una cosa que se usa en muchas unidades de cuidados intensivos y salas de urgencia es el EcoFast, que muchas veces el mismo internista está entrenado para hacer eco, bedside, y la presencia de derrame pericárdico y de derrame pleural te pueden aumentar la sospecha de compromiso aórtico. Obviamente, como lo señalaron bien en la respuesta a las preguntas, la certeza diagnóstico se tiene con angiotomografía, y en caso de que el paciente sea muy inestable y no se pueda movilizar, el eco transesofágico es una opción de diagnóstico. Estamos viendo la angiotomografía del paciente y pueden ver aquí en las imágenes estáticas, hay una hoja de disección en la aorta torácica descendente que empieza prácticamente en el nacimiento de la arteria subclavia, lo pueden ver aquí en movimiento, lo ven allí. Es una hoja de disección bastante espiralada, y acá vuelven a verlo en la aorta torácica descendente. Ahora vamos a ver un corte coronal. Fíjense, la hoja de disección prácticamente involucra todo el origen de la subclavia, lo pueden ver aquí en movimiento, y aquí parece la aorta cortada directamente, distal a la arteria subclavia. Creo que la imagen está bien clara. Si tienen alguna duda o quieren repetir alguna imagen, me lo piden. Y esta es una reconstrucción sagital, donde se puede ver ya mejor un abombamiento. Fíjense que hay prácticamente una pseudoacuartación, hay una disminución de la luz de la aorta y un abombamiento acá que probablemente sea un pseudoaneurisma. Esto se ve muy bien aquí y aquí. O sea, el paciente tiene una ruptura incompleta de la aorta. Acá tenemos las reconstrucciones, se puede ver bien perfecto aquí el pseudoaneurisma y aquí la pseudocoartación. El informe de la tomografía es de justamente que encuentran un flap de disección aórtica con formación de pseudoaneurisma y pseudocoartación, con hematoma mediastinal adyacente y hemoneumotórax. Me olvidé de mostrarles el hemotórax, perdón, ahora se los muestro. Lo van a ver bien aquí.
El paciente está en decúbito dorsal y van a ver que en los cortes más posteriores se va a ver todo el pulmón, ahí lo ven, completamente velado. Ese es el hemotórax que tenía el paciente. Bueno, ¿cuál es el mecanismo? ¿Por qué se rompe la aorta? ¿Por qué se daña la aorta en un traumatismo torácico? Fundamentalmente acá lo que tiene mucho que ver es la desaceleración. Y en realidad la mayoría de este daño, la mayoría de las disecciones de las rupturas aórticas se dan a nivel del istmo aórtico, que es la zona de transición entre el arco aórtico, que es móvil, y la aorta torácica descendente, que es fija. Entonces, cuando hay una desaceleración brusca, se produce un cizallamiento, se produce un movimiento de vectores opuestos, que se cree que puede ser el origen de este daño tan habitual justamente en esta zona, ya que van a ver, como después lo voy a mostrar en números, el 95% de las rupturas aórticas se producen a nivel del istmo aórtico. También, aparentemente, el istmo tiene algunas características estructurales, tiene menos fibras colágenas, sería más débil y más vulnerable a la injuria, pero también hay descrito otro mecanismo distinto al cizallamiento, distinto a la desaceleración, que podría ser, lo llaman pellizcamiento, que se produciría por la compresión entre las estructuras óseas de la pared anterior del tórax y la columna vertebral. A modo de ejemplo, les muestro este ejemplo que está publicado. Este no es un ejemplo nuestro, esto lo encontré en la literatura, pero es el caso de un paciente joven. Fíjense que tiene prácticamente la misma lesión que nuestro paciente, pero no tiene una lesión por desaceleración brusca. Esta lesión se produjo por aplastamiento. Él quedó comprimido entre un camión y una puerta de hierro, sin aceleración. Fue un movimiento lento. Y fíjense que la compresión de la aorta produjo prácticamente el mismo grado de lesión. Por eso se postula que este pellizcamiento también podría ser algún mecanismo fisiopatológico de esto que se llama transección aórtica. El término utilizado es este. El paciente también, como habíamos relatado, tenía traumatismo encéfalo-craneano y de cara fundamentalmente. Tenía, si ven acá, yo realmente no encuentro las lesiones, pero hay algunas flechitas. Decía que tenía algunas contusiones hemorrágicas a nivel del cerebro, pero sí lo que tenía importante, tenía fracturas en la cara, fractura conminuta de pared anterior del seno maxilar, tenía fractura del piso de la órbita, tenía un hemoseno frontal bilateral y fracturas con desplazamientos de los pisos de la aorta. Realmente estaba muy, muy golpeado. Se interpreta el cuadro como disección tipo B, asociado a hemotórax izquierdo, con fracturas costales izquierdas de macizo facial y contusión cerebral. Se le indica tratamiento con labetalol para bajarle un poco la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Estos pacientes, idealmente, si no están chocados, hay que tratar de mantenerlos con una hipotensión controlada, hay que tratar de mantener la presión sistólica por debajo de 100 y la frecuencia cardíaca también por debajo de 100. Se toman cultivos, porque acuérdense que venía con blancos muy elevados, se inicia antibiótico terapia y se le aumenta la dosis del anticonvulsivante. Entonces ahora tenemos que tomar conducta y vamos a hacerlos votar de nuevo. ¿Qué conducta adoptarían en este paciente? Tratamiento médico, cirugía abierta, tratamiento endovascular o tratamiento híbrido con revascularización de la arteria subclavia. ¿Qué les parece? Bien, la mayoría vota por tratamiento endovascular, la minoría está votando por un tratamiento híbrido, revascularizando también la arteria subclavia. Y la otra pregunta ahora entonces, ya optando por un tratamiento endovascular, ¿en qué tiempos trataría a estos pacientes? ¿Emergencia? ¿Es un tratamiento que hay que hacerlo ya? ¿Es un tratamiento que puede esperar 24 horas? ¿Es un tratamiento que se puede hacer diferido o en forma tardía? Bien. Una mayoría opina que es un tratamiento urgente,
pero 1/3 de los que votaron piensan que es una emergencia y que debe ser tratados inmediatamente. Vamos a volver a la presentación. Bueno, para ver qué conducta tenemos que tomar y para ver, digamos, qué tiempos tenemos que conocer un poco en qué situación estamos y tenemos que ver qué tipo de rupturas aórticas podemos tener. Y podemos encontrarnos con 4 tipos de rupturas. La grado 1, que es apenas una disección no complicada, bastante focalizada. Grado 2 ya sería un hematoma aórtico sin disección. El grado 3 ya tenemos una ruptura incompleta con formación de pseudoaneurisma, que sería el caso que estamos presentando. Y el grado 4, que es ya ruptura, que generalmente este tipo de casos ya no llega con vida al hospital. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta para decidir la conducta es dónde está localizado y sobre todo qué relación tiene con el arco aórtico. En general, el 95% de las rupturas traumáticas de la aorta se producen en la aorta descendente, en el istmo. Entonces son pasibles de tratamiento endovascular. Pero el 5% involucran a la aorta torácica ascendente, y eso recuerden, como cualquier patología de la aorta ascendente, es patrimonio exclusivo de la cirugía. Todavía no hay tratamiento endovascular validado para tratar el segmento ascendente y el arco aórtico. Lo que sí podemos hacer, y lo hemos hecho con el doctor Milano y su equipo, es hacer tratamientos híbridos. Lo ideal es tener que la disección o la ruptura incompleta aparezca a partir de esta zona, la zona 3 hacia distal, y no involucre el nacimiento de la arteria subclavia. En ese caso uno puede forrar todo el segmento con una endoprótesis y no comprometer ningún vaso, pero sí se puede hacer tratamientos híbridos. Uno puede ir y cubrir la zona 2, muchas veces la arteria subclavia se lo banca, no necesita ser revascularizada porque está muy bien colateralizada fundamentalmente a través de la arteria vertebral y otras ramas, y generalmente la oclusión de la arteria subclavia no genera isquemia ni compromiso neurológico, pero también hemos hecho casos donde hemos avanzado hacia la zona 1, tapando el origen de la arteria carótida primitiva izquierda, tapando la subclavia y revascularizando en forma secuencial. Generalmente se hace la revascularización previa al implante de la endoprótesis, haciendo un bypass carótido-carotidio, y si es necesario se hace un bypass carótido subclavio también. Con el doctor Milano tenemos, yo creo que por lo menos 3 o 4 casos hechos de este tipo. No me acuerdo bien, Santiago, si digo bien o no, pero fundamentalmente lo que va a determinar el tipo de conducta es el tipo de ruptura y la localización. Bien, ahora teniendo en cuenta a ver qué nos conviene, si hacer un tratamiento endovascular, si hacer una cirugía abierta o un tratamiento conservador, esta es una entidad que no tiene demasiada evidencia en la literatura, no hay estudios randomizados, solamente tenemos que basarnos en registros. Hay un buen metaanálisis que incluye más de 7.000 pacientes, casi 8.000 pacientes, la mayoría de ellos todos hombres, y compara la mortalidad y algunos eventos de acuerdo a si hayan tratado por vía endovascular, cirugía abierta o tratamiento conservador. Esto obviamente tiene el sesgo de que la asignación de los tratamientos no fueron aleatorizados. Hubo una decisión médica o de disponibilidad de tratamiento. A veces algún centro puede no disponer de cirugía o puede no disponer de endoprótesis y la asignación de tratamiento fue lo que se pudo hacer. De todos modos sirve como dato. En general la mortalidad de la estrategia a seguir es mucho menor con tratamiento endovascular. Es menos de la mitad que la mortalidad de la cirugía abierta, un 9 contra un 19%, y la peor alternativa de todas es el tratamiento conservador, que tiene una mortalidad del 46%. La isquemia medular, que es otra complicación, acuérdense, cada vez que está comprometida la aorta torácica descendente, el riesgo de isquemia medular es franco y fundamentalmente relacionado con el tratamiento.
Es un problema para lo endovascular, hay un 3% de reportes de isquemia medular, 3 veces más con cirugía, 9%, y obviamente con tratamiento conservador es bajo, pero se mueren prácticamente la mitad. La insuficiencia renal también es un problema, 5% para endovascular, 8% para cirugía, nuevamente es bajo para tratamiento conservador. No hay diferencias significativas entre las 3 estrategias con respecto a stroke. En general, si vemos lo que es infecciones, le va peor a la cirugía, es una cirugía con mucho más agresión para el paciente, la vía endovascular es mucho menos invasiva, es lógico que tiene menos infecciones reportadas, pero evidentemente en el seguimiento la cirugía le saca ventajas, tenemos muchos más eventos relacionados con el implante endovascular que con los resultados de la técnica quirúrgica. Generalmente, como es habitual, los resultados de la cirugía abierta son más estables que en las técnicas endovasculares. Después lo vamos a ver un poco más en detalle. ¿Qué se recomienda? Hay una sociedad americana de cirugías, de cirujanos, no recuerdo bien, a lo mejor Santiago vos te acordás del nombre, pero son cirujanos que se dedican a la cirugía del trauma y han hecho una especie de consenso y recomendaciones, ahora no me sale bien el nombre, pero bueno, dentro de estas recomendaciones ellos recomiendan que la intervención tiene que ser hecha dentro de las 24 horas, no lo ponen en categoría de emergencia, recomiendan preferentemente, si técnicamente es factible, la técnica endovascular, seleccionando el caso de acuerdo al grado de la lesión. Las lesiones grado 1 en general se tratan conservadoramente. Si hay una disección focalizada y pequeña, en general no se recomienda intervenir, y lo que está recomendado es seguimiento. Hay unos papeles más nuevos donde también los hematomas murales, en esta guía recomiendan tratarlos, ya sea por cirugía o endovascular, pero hay algunos trabajos más modernos en que los hematomas intramurales se los sigue en forma conservadora, como si fueran hematomas espontáneos, ¿está? Y en cuanto a la necesidad o no de revascularización de la arteria subclavia, que fue otra de las preguntas, no es mandatoria y de hecho se hace en el 30% o menos de los casos. En general no trae problemas. Recuerden que en la mayoría de estos casos son individuos jóvenes que no tienen compromiso, no tienen, por ejemplo, tratado un aneurisma de aorta abdominal, que en el caso de tener previamente tratado un aneurisma de aorta abdominal o tener tapadas las hipogástricas, eso te aumenta el riesgo de isquemia medular. En este caso, tratándose de una población joven, ese problema no lo tenemos, por eso ocluir la arteria subclavia puede hacerse en forma bastante segura sin necesidad de revascularizarla. ¿Cuáles serían las desventajas de la cirugía abierta? La pérdida de sangre, sobre todo en un paciente que generalmente ya viene comprometido, ya viene con compromiso hemodinámico en su mayoría. El efecto deleterio de la circulación extracorpórea que necesitan para este tipo de cirugías, sobre la función pulmonar, sobre el estado neurológico de un paciente que a veces viene con traumatismo encefalocraniano ya también acompañante, y el deterioro, digamos, que puede contribuir al deterioro del estado circulatorio del paciente, justamente, que generalmente ya lo trae. Otra de las contras que tiene la cirugía es la necesidad de uso de heparina por el clampeo aórtico. En general son pacientes que sangran, hacen hemorragia intracraniana, entonces hay que tratar de no usar anticoagulantes. Las infecciones son más frecuentes que en tratamiento endovascular, obviamente, y la isquemia medular, como vimos antes, es más frecuente. Pero el tratamiento endovascular no es el ideal, por lo menos hoy por hoy. Fundamentalmente porque estamos usando endoprótesis que no están diseñadas para el tratamiento de trauma aórtico. Todas las intervenciones que se hacen en trauma aórtico son off-label. Todas las endoprótesis que estamos usando son para tratamiento de disecciones o aneurismas de aorta, no para complicaciones del trauma aórtico. Lamentablemente, esta es una patología del joven, donde se manejan diámetros de aorta muy pequeños por la juventud de los pacientes y generalmente las fábricas, tratándose de que estos son elementos muy caros, fabrican los modelos que más se utilizan, son los diámetros más grandes. Entonces, cuando vos tenés un tipo de emergencias como estas,
a veces se hace bastante complicado, y nosotros tuvimos bastante problemas para conseguir la prótesis adecuada para este paciente, fundamentalmente por el tema del tamaño. Como no están diseñadas para esto, tienen poca conformabilidad para el arco órtico, no están diseñadas para avanzar hacia el arco órtico, como vemos, y va a ser el caso de este paciente, hay una frecuente necesidad de cubrir la arteria subclavia. También necesitamos usar anticoagulantes. Recuerden que todos los procedimientos endovasculares se hacen con el paciente anticoagulado con heparina, y eso es un riesgo en un paciente politraumatizado, eso es una desventaja también del tratamiento endovascular. Tenemos un follow-up incierto, no hay mucha experiencia en esto, son pacientes muy jóvenes que van a tener cambios morfológicos en la aorta con el tiempo, y eso puede generar desplazamientos o endolix con el tiempo. Realmente no hay muchos datos en el seguimiento. Y el otro riesgo importante, y que no es menor, es el riesgo de la dosis acumulada de radiación utilizada para el seguimiento. Recuérdense que en general las endoprótesis, nosotros las seguimos con una angiotomografía anualmente, pero la mayoría de los pacientes que tienen endoprótesis son pacientes añosos, que no tienen una expectativa de vida más allá de los 10, 15 años. Acá te podés encontrar con un paciente que tiene 5 o 6 décadas de sobrevida predictiva, y realmente uno tiene que pensar que no puede estar haciendo una tomografía, una angiotomografía anualmente, porque no sabemos qué efecto biológico va a tener sobre el paciente. Bueno, este paciente fue discutido multidisciplinariamente, conjuntamente con el servicio de hemodinamia, el servicio de cirugía cardiotorácica, y se decidió por el implante de endoprótesis. Este es un procedimiento que se realizó en sala de hemodinamia, bajo anestesia general. Lo que usamos fue un acceso quirúrgico de la arteria femoral común derecha, y también se realizó acceso quirúrgico de las 2 arterias radiales. El paciente realmente no se le palpaban los pulsos radiales, así que el doctor Milano y el doctor Carosi tuvieron que disecar las 2 arterias radiales. La arteria radial derecha se usa para poner un catéter Pigtail. El catéter Pigtail es con el que inyectamos contraste y nos permite ver la aorta. Fíjense cómo se ve el pseudoaneurisma, y la transección aquí, la zona de la disección aquí, se ve claramente. Fíjense que es una disección espiralada, acá se ve la pseudocoartación. Y el acceso radial izquierdo es para embolizar, para ocluir el origen de la arteria subclavia, que ahora después se lo voy a mostrar también con más detalle. No sé si lo van a poder ver así como lo vemos nosotros. Nosotros lo que hacemos es un mapa, hacemos una angiografía, esta imagen nos queda congelada y nos permite ver las relaciones. No sé si lo llegan a apreciar bien. Acá es el momento donde se libera la prótesis, ahí se abre. Fíjense estos puntitos que primero están juntos, se separan. Estos puntitos te marcan dónde empieza la tela del dispositivo. Los primeros alambres son ganchos de fijación que están desnudos, descubiertos, no ocluyen. Entonces uno tiene que estar seguro que estos puntitos no estén proximales al nacimiento de la carótida izquierda. Entonces, una vez abierta, retiramos un poco el dispositivo, ahí más o menos estamos seguros de que estamos dejando libre el nacimiento de la arteria carótida izquierda, y acá finalmente pueden ver el dispositivo completamente desplegado, y se va retirando el sistema de liberación. Acá pueden ver la angiografía después del implante. Recuérdense que esta parte es una parte desnuda, o sea que son alambres de fijación, es un stent de fijación, no ocluye ni tronco brachiocefálico ni carótida izquierda, la tela empieza aquí. Vemos que todavía persiste un ligero llenado, no tan ligero, de la arteria subclavia izquierda. Acá pueden ver el dispositivo donde todavía no está desplegado, y aquí se muestra su despliegue todavía no estando liberados los ganchos. Si no entienden algo o quieren que repita algo, me interrumpen. Bueno, como les decía,
Como el pseudoaneurisma involucraba y la disección involucraba la subclavia izquierda, hay que tapar el origen de la subclavia izquierda porque si no por flujo retrógrado va a seguir presurizando el pseudoaneurisma que está aquí. Entonces la técnica se complementa con un método de embolización. Se pueden usar dos tipos de técnica. Embolizarlo con coils, que es que elegimos inicialmente, fundamentalmente porque los teníamos, y segundo, es bastante más barato. La otra es poner un plug, un dispositivo tipo como los que se usan para cerrar la CIA o el ductus. Hay dispositivos diseñados, tienen la misma estructura, diseñados para ocluir vasos sanguíneos. En este caso nosotros utilizamos una técnica de embolización con coils. Uno hace una pelotita de estos alambres que vienen fibrados. Esto generalmente termina formando un coágulo que ocluye completamente el vaso. Nos quedamos bastante contentos después del éxito inicial, pero nos quedamos bastante desilusionados cuando le hicimos una radiografía el otro día y vemos que los coils se habían deshilachado completamente. No sé si lo llegan a ver ahí. Creo que esto es un defecto del tipo de coils que usamos. No me cabe otra explicación, pero realmente estaban migrando distalmente. Eso es un problema. Primero, no estaba produciendo un cierre efectivo, o sea que el pseudoaneurisma seguía presurizado, y segundo, si esto migra distalmente puede generar isquemia distal en la mano. Así que rápidamente planeamos una nueva intervención, de nuevo con anestesia general. En este caso el doctor Milano y el doctor Carosi nos brindaron un acceso humeral, porque teníamos que ir con un introductor bastante gruesito. Por suerte pudimos empujar los coils, había dos soluciones para esto: retirarlos, enlazarlos y retirarlos todos, o tratar de acomodarlos nuevamente. Los fuimos empujando, los pudimos acomodar, pero nos quedaba obviamente la idea de que esto se iba a volver a movilizar, así que le terminamos poniendo un plug vascular, que es esto que tiene acá en forma de perita. Creo que se puede llegar a ver bien. La técnica de liberación de esta es bastante parecida a la que utilizamos, por ejemplo, para el cierre de FOP o de CIA. Este dispositivo, que es un dispositivo MemoPart, ocluyó la subclavia completamente, ahí lo pueden ver, y quedó realmente muy estable. Me había olvidado de decirles que en la aorta pusimos un dispositivo crónico. Voy a volver un cachito a la imagen de la aorta. Perdón. Realmente fue bastante dramático conseguir la endoprótesis para este paciente. Este chico cayó un fin de semana en plena pandemia y no había una medida adecuada para él en Rosario. Tuvimos que llamar prácticamente a medio país y a distintas instituciones hasta que conseguimos que Microport, que es una firma china, nos entregue esta prótesis, que fue una prótesis crónica, que tenía 24 milímetros en su extremo proximal y 22 milímetros en su extremo distal. La aorta del chico tenía aproximadamente 20 milímetros a este nivel y 18 milímetros a este nivel. Se permite hasta un oversizing del 20%, estábamos ahí justo en el límite, y se lo pudimos poner exitosamente. Realmente quedó muy bien, pero realmente muy justo. La longitud total del dispositivo es de 160 milímetros. Este es el control tomográfico a días después del implante, que se puede ver la endoprótesis bien normoposicionada en el corte coronal. Lo pueden ver también aquí, en el corte sagital. Se ve el dispositivo de oclusión también, que está en su lugar, no se ha movido. No se ve llenado del pseudoaneurisma. Acá lo pueden ver con algunas reconstrucciones 3D. El dispositivo de cierre de la subclavia, la endoprótesis normoposicionada. El paciente evolucionó hemodinámicamente estable, normotenso, movilizaba los 4 miembros, no tuvo ningún signo de isquemia medular. Hay que monitorizar estos pacientes neurológicamente bastante encima de estos pacientes, porque si llegan a tener algún signo de isquemia medular, si llegan a tener parestesias, hay que ponerle rápidamente un drenaje medular.
afortunadamente no tuvo ninguna complicación, no hizo isquemia del brazo, no hizo impotencia funcional. En una internación después programada se externó y se volvió a internar para realizar una cirugía para arreglarle el problema de las fracturas que tenía del piso de la órbita y del maxilar. El implante de endoprótesis no es completamente inocuo, también se asocia a complicaciones y es importante que los tengamos en cuenta. Las infecciones siguen siendo un problema. Recuerden que son pacientes politraumatizados, que es un procedimiento de urgencia, uno realmente no puede cumplir con el máximo de precauciones como en un paciente programado. Las complicaciones vasculares en el sitio de acceso son pacientes que tienen arterias pequeñas, chiquitas. Nosotros necesitamos arterias ilíacas que tengan 6 a 7 milímetros de diámetro, muchas veces eso no se consigue. En algunos pacientes hay que ir y colocar un conducto directamente en la ilíaca primitiva para poder pasar el dispositivo. Las endofugas, justamente, o la migración, pueden ser un problema porque a veces no se consigue la medida adecuada. Entonces, para salvar la vida al paciente, uno puede llegar a implantar el dispositivo que tenga a mano, pero eso hace más frecuente este tipo de complicaciones. El accidente cerebrovascular es una complicación rara, pero existe. Uno está manipulando guías en la aorta torácica ascendente y se puede generar trombo sobre la guía, y eso puede generar, o por ejemplo, se puede generar embolia gaseosa, que eso puede generar un accidente cerebrovascular. Y como ya le dije, el más temido de todos, la complicación más temida de todas es la paraplegia o la paraplegia, que es una complicación que, como vimos antes, se produce en el 3% de los casos. Las complicaciones tempranas son más comunes en la cirugía abierta, pero las tardías son más comunes en la reparación endovascular. Y el dimensionamiento inapropiado de los injertos, que lamentablemente a veces es sin intención, porque ya les digo, la mayoría de las veces, y esto pasa en todos los lugares del mundo, se implanta lo que se tiene, lo que se puede generar pseudocoartación, oclusión del injerto o endofuga. ¿Hay que hacer drenaje medular en todos los pacientes para evitar la paraplegia? No, no está recomendado hacerlo rutinariamente. Recuerden que la perfusión medular depende de una diferencia de presión entre la presión arterial media y la presión subaracnoidea. Entonces, si generamos isquemia medular porque estamos tapando ramas medulares, podemos mejorar esa situación si bajamos la presión del líquido cefalorraquídeo. Ese es el concepto fisiopatológico de realizar un drenaje medular, que en este tipo de pacientes no está indicado realizarlo rutinariamente. Sí, lo que se recomienda es un monitoreo neurológico muy estricto y indicarle drenaje medular apenas se presenta el primer signo de isquemia medular. Esta es la placa de tórax prealta, donde se ve que el dispositivo sigue en posición, no se ha migrado ni los coils ni el dispositivo de oclusión de la subclavia. Esto es nada más para que vean, hay cierto flujo turbulento en la aorta torácica descendente proximal, característico de algo que habitualmente no debería estar ahí, que es mucho más rígido, la endoprótesis. Y ahora vamos a hacerles algunas preguntas más, ya para ir terminando. Perdón, ¿Cada cuánto seguirían estos pacientes con técnicas de imagen? ¿Mensualmente, semestralmente, anualmente? ¿O primero anualmente y después luego cada 3 años? Estamos hablando de técnicas de imágenes. ¿Cada cuánto piensan que hay que verle la aorta a estos pacientes? Bien, les tengo que contestar que no está claro. Hay mucha discusión con respecto a esto. Ustedes saben que, como les dije antes, las endoprótesis aórticas nosotros las seguimos todos los años. Estos pacientes en general son muy jóvenes, entonces por eso muchos autores, de los que tienen más experiencia, recomiendan los primeros años seguirlos anualmente y después espaciar un poco los controles.
vamos a hacer la segunda, no me quiero anticipar a lo que le quiero decir. ¿Qué método elegiría para el seguimiento? Esto también es importante. El ETE, la angioresonancia, la angiotomografía, el Doppler transtorácico, la radiografía de tórax. Bien, el mejor método para seguir a estos pacientes, sin duda, en cuanto a imágenes, es la angiotomografía. El problema es el efecto biológico que tiene esto. Entonces, se puede utilizar la angioresonancia magnética, es un método alternativo, no tiene tan buena definición y generalmente el metal de las endoprótesis genera mucho artefacto, pero se puede usar. Se puede usar el eco transesofágico y se pueden usar la radiografía de tórax en múltiples proyecciones que por lo menos te da información de la posición de la prótesis. No te va a informar si tenés endolic o no, pero te puede informar si la prótesis se movió o no. Entonces uno puede hacer un mix, a lo mejor de seguirlo anualmente o semestralmente con una placa de tórax y espaciar un poco las angiotomografías disminuyéndole la dosis de radiación a los pacientes. ¿Qué medicación le darían al alta a estos pacientes? Anticoagulación oral, doble antiagregación plaquetaria, aspirina por un año o aspirina de por vida. ¿Qué les parece? Bueno, acá no veo el resultado, no sé por qué. Bueno, la mayoría está... las opiniones están divididas entre aspirina de por vida y aspirina un año. Hay que tener en cuenta que estos dispositivos no se endotelizan. Al contrario de los stents o de los dispositivos para cierre de comunicaciones, la tela de las endoprótesis no se endoteliza. Entonces, en realidad, cuando colocamos endoprótesis aórtica en gente mayor, la indicación de antiagregación plaquetaria con aspirina es de por vida. Y creo que muy probablemente acá sería lo mismo, pero no hay un acuerdo unánime sobre el tema. Vuelvo a la presentación. La medicación que se dio al alta a este paciente se lo protegió con pantoprazol, se fue medicado con antibióticos, fundamentalmente por su fractura a nivel del piso de la órbita. Se lo dejó medicado con levetiracetam, se dio una dosis de aspirina de 100 miligramos al día y se lo medicó con bisoprolol porque quedó con una tendencia a la hipertensión, que se controló bastante adecuadamente con bisoprolol. Y ahora vamos a ir a una última pregunta. ¿Cuál crees que fue la clave del éxito para el tratamiento de este paciente? Y acá tienen que escribir, no hay una opción. Y vamos a ver qué se les ocurre. Primero, si creen que fue exitoso, pero ¿cuál creen que fue la clave para el éxito en el tratamiento de este paciente? Parece que no se le cae una idea a nadie. El equipo, muy bien. Vamos a esperar algunos minutitos más. El diagnóstico, muy bien. El abordaje multidisciplinar. La precocidad, el rápido tratamiento. Pueden poner más de una, cada uno. No se tiene que limitar a una sola opción. Pueden poner más de una. Equipo, disposición de la tecnología, muy bien. Discusión multidisciplinaria, disposición de tecnología, equipo, diagnóstico, muy bien. Creo que más o menos vamos a ir coincidiendo. Ahora vuelvo a la presentación. Yo estuve haciendo un cálculo de... creo que con esto les doy la respuesta. Yo creo que fundamentalmente el éxito en el manejo de este paciente fue el trabajo multidisciplinario. A este chico lo atendieron por lo menos 15 servicios.
terapia intensiva, medicina hospitalaria, cirugía cardiovascular, hemodinamia, hipoterapia, neurología, neumonología, kinesiología, enfermería, cirugía de cabeza y cuello, anestesia, infectología, unidad coronaria, imágenes, cardioimágenes. Y seguramente me estoy olvidando de alguno. Por lo menos lo atendieron entre médicos y paramédicos 80 profesionales. Realmente yo creo que, sin duda, que esto es un claro ejemplo de trabajo multidisciplinario. Y como conclusiones, yo creo que para el trauma aórtico lo más importante es saber sospechar el diagnóstico, hacerlo rápido, tratar de contar con un kit de ruptura, por lo menos en Rosario, que es una cosa realmente difícil, pero bueno, habría que tratar de ponernos de acuerdo entre los distintos servicios para que por lo menos los proveedores más importantes tengan un kit de medidas pequeñas para pacientes jóvenes, y fundamentalmente sí, yo creo que el éxito depende del equipo multidisciplinario. Muchas gracias. No sé si está Santiago todavía por ahí. Sí, sí. Bueno, te felicito, Claudio, por la presentación. La verdad que muy, muy linda, muy completa, muy didáctica. Quizá para los que están escuchando, hacer un poquito el refuerzo de que el lugar donde se rompe la aorta, ustedes imagínense realmente que el arco aórtico está colgando de los troncos supraórticos, y la aorta descendente está pegada a la columna porque la pegan las intercostales. O sea, la aorta descendente pegada contra la columna y el tronco aórtico colgando literalmente de los troncos supraórticos. O sea que ese mecanismo de cizallamiento que explicó Claudio, agregado que en esa zona está el ligamento arterioso del ductus, que es una zona de aorta distinta, por eso es la zona también donde se hacen las coartaciones, ¿no es cierto? Es el lugar donde más se rompe. Con respecto al paciente específico yo creo que ha habido casi una selección natural. O sea, nosotros no somos un centro de trauma, de primario de trauma, por lo cual el paciente que llega, ya llega después de un par de días donde se ha pseudo estabilizado, ha hecho el hematoma, y nos dio tiempo de algunas horas para conseguir los materiales, ¿no es cierto? Y hacer hincapié también con respecto al tratamiento, que ese metaanálisis que mostraste, Claudio, yo creo que cuando se hace quirúrgico esto, la isquemia medular es un poco más alta de lo que vos mostraste, y la mortalidad también es un poco más alta. Yo estaba calculando, por lo que estuve leyendo, alrededor de un 25% de isquemia medular y un 35% de mortalidad, con lo cual, para ese sector de la aorta hay que insistir que el mejor tratamiento es el endovascular, ¿no es cierto? Y el otro comentario muy breve, el chico, pese a que era joven, se fue con bisoprolol, porque está visto que de alguna manera la inserción de estas endoprótesis contra la pared aórtica alteran de alguna manera los receptores que hay en la pared aórtica y generarían esta respuesta hipertensiva inicial, que es muy importante, sobre todo en estas aortas sanas, tratarla con drogas hipotensoras. Fuera de eso, nada, la verdad que felicitaciones y muchas gracias por la presentación. Sí, totalmente de acuerdo con lo que decís de la hipertensión, Santiago. Creo que eso es muy importante, hay que vigilarlo, porque generalmente hay una tendencia a la hipertensión después de implantar una endoprótesis, y eso está reportado en general por la mayoría de las series. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Hola Clau, ¿cómo te va? Roberto. Clau, yo te quería hacer una pregunta. Bueno, primero, una bárbara, excelente la charla. Segundo, ¿qué pensás vos de la utilización de, si bien proximal, poner un stent cubierto, un endograph? Si uno después en el seguimiento ve que hay cosas más distales o se pueden ver porque la disección puede ser más distal, y se sabe que poner más endoprótesis cubierta está así asociado con más riesgo de isquemia medular, la combinación de ya estén desnudos más distalmente. Aparte, para evitar también, si tenés que ir muy distal, tapar a otros tipos de troncos. Esa era mi pregunta.
Sí, sí, Tito, yo coincido con vos, creo que es una muy buena opción. Me parece cuando uno tiene que... Lo que vos tratás de lograr cuando tenés una disección extendida es pegar las hojas, no necesitas cubrir con tela todo el segmento. La tela es esencial para cubrir el sitio del desgarro, pero para después, para tratar la separación de las hojas, uno puede poner un stent desnudo, y eso digamos, te exime del riesgo de tapar ramos que irriguen la médula, o si te tenés que ir más distal, ramos viscerales, si tenés que ir hacia la aorta abdominal. Así que sí, yo creo que es una opción, te diría que es la primera opción cuando tenés disecciones largas, sí. Sí, coincido con vos. Claudio, Higinio, Sí, te paso. No escuché, pero la incidencia que encontraste de rotura aórtica en los traumas de tórax, yo no sé si lo pusiste, no sé si presté atención, porque está bien, planteaste en las preguntas cuándo uno debería sospecharlo, y evidentemente si no haces un angiotac, muchas veces podría pasar desapercibido, sobre todo roturas que a lo mejor no son muy importantes. Ante un trauma de tórax, pues yo en la experiencia personal solamente tuve un caso que fue llegado al diagnóstico hace muchos años, ¿no? Como 30 años, que llegó al diagnóstico como 30 días después, porque seguía sintomático y había disecado las coronarias. Fue un paracaidista hace muchos años que tuvo un trauma al soltarse de un arnés. Deberíamos hacer a todo trauma de tórax, choque automovilístico, que es muy frecuente el trauma de tórax, porque yo no tengo visto, o que está bien que nosotros no somos un servicio que recibe mucha emergencia, pero ¿qué incidencia se puede sospechar, o habría que hacerle una angiotomografía a todo trauma importante de tórax? Claudio, Sí, Santiago, sí. En general, Higinio, los pacientes que ingresan al HPR con un politraumatismo, ya hay un protocolo en que se les hace tomografía de tórax y abdomen a todos. Inicialmente por ahí un eco inicial, Claro, pero tomografía de tórax y abdomen a todos los pacientes. Si vos le haces una tomografía de tórax sin angiotomografía, se ve, llegás sí, al sí, porque es con contraste, o sea que lo ves. La llegás a diagnosticar. Sí. Sí, el equipo del tomógrafo que tenemos a todos los pacientes cuando le hacen la tomografía es una tomografía multislice, así que se puede reconstruir. Es de rutina prácticamente, tórax y abdomen. Bien. Sí, es así, Higinio. Lo tenés que buscar. Cuando vos tenés un traumatismo de tórax grave, es obligatorio descartar el trauma aórtico. Y eso, el mejor método es la angiotomografía. Si el paciente está muy inestable hemodinámicamente, te dan como opción el ETE. El ETE es un buen método diagnóstico. No te da tantas información anatómica como para planificar una reparación, pero te puede diagnosticar la complicación. Pero hay que buscarlo. Digamos, la única forma para diagnosticarlo, descartarlo, es una técnica de imágenes. Y la mejor es la angiotac. Bien, y en el caso como llegado antiguamente al diagnóstico, llegás tardío, por ejemplo, que eran pasado un mes y el paciente se llega a un diagnóstico tardío, ¿la conducta terapéutica ahí puede variar una vez que el paciente sobrevivió al trauma? Uno se puede, si no interveniste precozmente por el motivo que sea, porque estás en un lugar donde no tenés complejidad diagnóstica, al paciente lo estabilizaste, pasó un tiempo y se llega a un diagnóstico tardío, ¿uno debería intervenir igual o podría tener una conducta más conservadora? Yo creo que va a depender mucho del tipo de defecto que le encontrés. O sea, a mí me parece que si el paciente sobrevivió a una pequeña disección o a un hematoma, que el tema del hematoma traumático está bastante en debate, si hay que tratarlo o no, o hay que esperarlo. En realidad hay bastante controversia con respecto a eso, pero supongo que si un hematoma llegó a los 30 días y no se rompió, probablemente ahí ya haya que vigilarlo. Ahora,
de nuevo, son chicos jóvenes, chicos que van a hacer actividad deportiva. Por ejemplo, este chico jugaba al rugby, digamos. Si vos le encontrás un pseudoaneurisma, por más que sea crónico, ya haya pasado los 30 días, creo que se lo tenés que tratar. Me parece que no hay mucha información en la cual yo me pueda respaldar para responderte, pero creo que probablemente no lo dejaría así, lo trataría. No sé qué opina Santiago. Sí, lo más probable es que pasado ese lapso, Higinio, lo que te encuentres es un pseudoaneurisma, que esos pseudoaneurismas obviamente van a tener tendencia a aumentar de tamaño, o sea que además cuanto más tamaño tengan, por ahí te van borrando los cuellos anatómicos y cuanto más tiempo pasa a veces se hace más difícil una resolución endovascular, o sea que yo creo que si hay un pseudoaneurisma hay que tratarlo, independientemente de que hayan pasado mucho tiempo. Perfecto. Yo creo que el mensaje más importante de esto es, por lo menos para mí, y creo que para la mayoría de ustedes va a ser lo mismo, nosotros no estamos acostumbrados a manejar este tipo de pacientes. No es un tipo de pacientes que tenga contacto con el cardiólogo. Habitualmente no manejamos el politraumatizado. Yo creo que, bueno, Santiago probablemente algo más que nosotros, porque él hace cirugía torácica, así que seguramente tiene mucho más contacto que nosotros, pero los que hacen imágenes y los que hacemos técnicas endovasculares probablemente nos tengamos que involucrar un poco más en esto. Yo realmente nunca habíamos tratado una disección traumática, y menos en un chico tan joven. Para nosotros fue una experiencia bastante traumática también. Bastante dramática también porque no conseguíamos los materiales. Fue realmente un caso que a mí lo voy a recordar, creo que por siempre, y afortunadamente salió bien, pero realmente de repente te tenés que poner a intervenir y usar las habilidades que adquiriste para tratar otra patología en algo que nunca trataste, porque esa es la realidad. Así que bueno, a partir de ahí ahora estudiamos un poco y cuando venga el próximo vamos a estar un poco mejor preparados, pero realmente creo que estas cosas te motivan a estar preparados. Sí. Y aparte de un chico conocido, que todos conocíamos del club, la verdad que debe haber sido mucho más estresante. Yo no sé cómo anda este pibe ahora, Claudio, ¿tenés Muy bien, noticia? está fantástico. El problema es pararlo ahora porque él se siente bien y quiere hacer de todo, pero está muy bien. ¿Y le autorizaría volver a jugar al rugby después del trauma que tuvo? No, definitivamente yo creo que no puede. Claro, una locura. Bien. A ver, él no queda normal, él queda, digamos, hay un montón de interrogantes con respecto al futuro de este chico. Hay que ver cómo evoluciona, hay que seguirlo de cerca. Yo creo que él, más un deporte de contacto y de impacto como el rugby, él no lo tendría que hacer. No. Juani. No, me decía, me dio gracia porque nos queda normal. Digamos que la línea de base tampoco era muy normal antes del trauma, así que era difícil que era normal. Con respecto al accidente en sí, nada, queda la duda, como dijiste vos, el hecho de que haya tenido un ataque de epilepsia, pero también queda mucha duda del hecho de que el relato haya sido realmente verídico del accidente, teniendo en cuenta un montón de cosas. Parece que para tener ese tipo de lesión tiene que tener un trauma realmente de alto impacto. Se ve en accidentes de auto, digamos, o sea que vas a muy alta velocidad. Suena raro que te golpees contra la rama de un árbol subiendo con un caballo, no sé, a 60 km por hora. Pero bueno, más allá de eso, ¿no? Es un dato de color por ahí a la presentación. Creo que desde el advenimiento de la técnica endovascular, la enfermedad, tanto en pseudoagudo o en agudo, cuando estamos hablando de una disección, o incluso en el crónico, cuando hablamos de neurismas, los resultados quirúrgicos o los resultados posoperatorios han mejorado muchísimo y ha cambiado totalmente lo que es
el abordaje de esta patología que antes se intentaban no tratar quirúrgicamente porque la verdad la mortalidad es muy alta, incluso en manos muy expertas. Nosotros yo tuve la oportunidad de charlar durante 2 o 3 días con un cirujano que tiene más de 3.000 casos de aneurismas tóraco-abdominales operados abiertos. Y bueno, y con unos resultados excepcionales. Sin embargo, él nos decía que obviamente la primera opción hoy por hoy es el tratamiento endovascular. Amén del riesgo de la isquemia medular y todo, que con la cirugía no está diciendo tampoco. Así que, nada, yo creo que lo que nosotros deberíamos hacer como grupo es conformar un equipo de trabajo para tener bastante más derivación de esto. Por supuesto que uno prefiere que sean programados y los crónicos como los dilatados, pero incluso también el trauma, ¿no? Y así tal vez poder conseguir un banco. No es el momento ideal para que las ortopedias o las casas de proveedores te dejen las prótesis como banco, pero bueno, la idea sería tratar de crecer en ese sentido, ¿no? Bien. Coincido totalmente. Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta más? Bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Mañana, recuerden, para los que quieran, actualizaciones CITE, lo tenemos al doctor García Greco, que nos va a actualizar acerca del manejo de los pacientes que vienen anticoagulados por una FA y tienen que ser tratados con angioplastia e implante de stent. Así que un tema interesante, controvertido, en plena actualización. Así que mañana a las 19 horas los esperamos. Un saludo a todos, que tengan buen día.